El coche marica. La trepidante aventura de un hombre que se cree muy guapo en un mundo lleno de peligros. David Hasselhoff, un joven que no tiene el más leve sentido del ridículo con un peinado crepado, embarcado en una cruzada para salvar la causa de los débiles, los cobardes y los indefenses, ayudado muy de cerca por un automóvil con tendencias homosexuales. ¿Qué quieres, Santi? Creo que tengo una información. Creo que este coche lleva alguna cosa rara. Creo que has encontrado algo raro en el cigüeñal, la compuerta o alguna vibración extraña, alguna cosa. ¿Qué dices? Va muy bien, esto es estupendo, corre muy bien y va muy bien. Pues hemos detectado un homoproblema en este auto, ¿sabes, amigo? Un homoproblema. Te voy a ser totalmente franco, este coche es totalmente homosexual. Hola David, qué guapo estás hoy con esta gorra, ¿eh? Ay, qué bonitos ojos tienes. Cállate un poco ya. Oye, wow. Ay, qué frenazo. ¿Qué me vas a hacer, David? ¿Qué hacemos así solos? Ay, No te voy a hacer nada, pero ¿qué pasa contigo? no sé, pero dos seres masculinos solos en la Pero qué oscuridad. tonto estás, déjame en paz. Y eso que has pasado la ITV. Necesito subir al tejado. ¿Quieres que te dé un empujoncito en el culete así para que saltes muy alto, David, Ándale este. ¿Cómo te has vuelto? Hay que ver, ¿eh? Hace pocos días... Es que ahora me he dado cuenta de mi realidad. Bueno, vamos a probarlo, ¿eh? Dale. ¡Arriba, Hasselhoff! Yo no sé qué los mato el tiempo, no sé si... Malas noticias, señoras, señores. Creo que van a quedar patitiesos, porque la actuación que todos anhelábamos, el ballet ruso, ha sufrido un accidente terrible. Vaya. Que se han roto todos el fémur y muchas contusiones. Han tenido un terrible accidente y no van a poder actuar. Por lo tanto, tendremos que hacer otra cosa. Haremos otra cosa. Sí, otra cosa haremos. No sé cuál. Ahora voy a tomar un café. ¡Guapos! Ay, qué caray hago yo solo en un parking. Ay, cómo me aburro sin mi David. ¿Ahora qué puedo hacer? Voy a abrir las luces. Ay, no sé, autocruises. ¿Cómo muevo la palanca? ¡Ay, que voy salido! ¡Qué ilusión y vaya desenfreno! Me voy en aeroplano. En aeroplano yo lo perseguiría hasta el fin del mundo. Dios es bueno, Dios es guapo, Dios es libre. Si no les gusta la fiesta, a la puta calle. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Castor Paul. Uy, este nombre me recuerda bastante a mi época de juventud, cuando yo era más pequeño que ahora. Atención, señores invitados. Me gustaría presentarles una atracción en sustitución del ballet ruso que les va a hacer sonreír. Señoras y señores, Madame Pipí, la mujer forense.
Creo que somos tope afortunados de contar con la presencia de Madame Pipí, una mujer que ha practicado la autopsia a famosos, como los indios Tabajaras o los Jackson 5. La Madame bisección, Pipí me preocupa la bisección, Suestis. Castropol. ¿Qué le parece la mujer forense? Madame Pipí, quiero que me haga una autopsia. Uy, tendrás que ponerte en la cola, Castropol. Ya. Pero esa mujer me la va a... ¿Sabes qué te digo? Que no me interesa lo más mínimo. Por si lo haces, además. Y ahora con todos ustedes, Victorino y Fabián. Tiene usted manos de jardinero inglés. Y ahora les dejo que me aburro mucho con ustedes. ¿Habéis traído el saquito y las melopreas? Yes. Activaré el mecanismo que os anima. Vaya vestidazo. Hey, enjoy de la fiesta. Así que usted quiere que le haga una autopsia. Bien, le diré. Madame Pipí solo hace autopsias a gente muy famosa. Pues yo soy mundialmente famoso por algunas habilidades, ¿sabe? Y si no le sabe mal, dígame, ¿en qué es usted internacionalmente famoso, Guay. Pues mire, yo mastico cantos rodados, feldespato, cuarzo, mica, todos los componentes del granito, y todo ello sin mostrar dolor alguno en mis muelas. Y es más, el esmalte de mis dientes mejora. Y dígame si no es indiscreción, ¿cuál es su nombre artístico? Castropol. Con acento en la A. ¿Mm? Y ahora, Castropol, chúpeme los nudillos. Con gran placer. Madame Pipí, le quería presentar a la rubia Glutens. Yo soy David Hasselhoff. Hasselhoff. Bueno, Hasselhoff, ya basta. Bueno, encantado, Madame Pipí, y me voy a tomar algo por ahí. David Hasselhoff, son Victorino y Fabián. Victorino y Fabián con Hugo Villagrasa. En efecto, soy Hugo Villagrasa, pero tú, Hasselhoff y la rubia Glutens, no sois bienvenidos en esta fiesta. Habrá violencia. Estad preparados. Hasselhoff siempre está preparado para la violencia. Vámonos, Glutens. Villagrasa. Tranquilo, Villagrasa, la violencia se acabó. Solo quiero el pendiente de Victorino. Ay, David, ay, que veo, ay, fuera del coche, ay. ¿Qué tienes ahora? Allí, ¿Qué te pasa? allí eres uno como tú, pero con el bigote, ay, que no eres tú, que tú no llevas el bigote, ay, David, ay, David, ay, cuidado, ay, el bigote. Mon croissant, le soufflet, le bricolage, les choses de la France. Je suis de la France. Je suis dans les jardins de ma tante. Todo esto que dice está muy bien. Pero no entiendo el francés. Yo solo sé hablar... Chopin. Mon maître Chopin, notre cousin Emma. À la Clairefontaine, m'en allant promener. J'ai trouvé l'eau si belle que je me suis baigné. À la Clairefontaine, monsieur du volet.
La chanson de Edith Piaf. Oh, rien de rien. Oh, je ne regrette rien. Fascinant. La nouvelle chanson. Glutens, ¿pero qué haces con la maleta? ¿A dónde vas? ¿Te vas? Se acabó. Y mudanza con camionico y todo. Parto con puerta abierta siguiendo las normas de mi familia. Pero... ¿a dónde vas? Oviedo. ¿Oviedo? Asturias. Asturias. Bueno. Voyme en busca de felicidad. ¿Por qué? ¿Qué tiene Oviedo que no tenga yo? En Asturias hay hombres fuertes. ¿Por qué? Posiblemente debido al clima. Y su alimentación, los chorizos, la fabada, todo lo que conlleva. Pero la fabada es flatulenta. No. La fabada sienta muy bien. ¿Comprendes? La alimentación, el clima... Asturias, paraíso gastronómico. Hala, venga. Pero Glutens, espera. Yo te puedo hacer conejo a la sidra. Tú no eres asturiano. Y el conejo a la sidra tampoco lo es. ¡Qué mierda! Pero dame besico. Es que he comido fabada.